En el día de hoy, por algunos minutos, hermanos, vamos a meditar en estos textos de la palabra que encontramos en nuestro viaje. Hoy día vamos a hablar un poco sobre el poder de Dios en la vida de estas dos personas, Eneas y Dorcas. Uno de ellos estaba enfermo y fue sanado, y la otra persona estaba fallecida y entonces fue resucitada por el poder de Dios. La Biblia nos dice entonces que después de la conversión de Saulo de Tarso, entonces él después subió a Damasco, estuvo aproximadamente allí unos 3 años. Después él descendió a Jerusalén y se encontró entonces con los discípulos. Estuvo allí un par de días con los discípulos, y este encuentro se dio por intermedio de este gran hombre llamado Bernabé, quien los discípulos no creían que Saulo de Tarso había sido realmente convertido, que era una simulación, y entonces Bernabé lo tomó y lo presentó a los discípulos, y allí estuvo el apóstol Pablo algunos días con ellos, me parece que aproximadamente unos 15 días. Después dice entonces que él siguió predicando el evangelio en Damasco, y entonces Pedro, que estaba teniendo su cuartel general en Jerusalén, entonces también decide ir hacia la costa del Mediterráneo, y entonces él va a visitar a algunas personas que ya habían creído en el evangelio. Ya habían algunos cristianos, varios discípulos que estaban allí en la ciudad de Lida y también en la ciudad de Jope. ¿Quién llevó el evangelio hasta esos lugares? ¿Quién sería la persona que hizo que el evangelio fuese oído en esas ciudades ahí cerca en el Mediterráneo? Felipe había sido el mismo que le predicó entonces al eunuco, fue la misma persona entonces que había predicado el evangelio. Allá habían discípulos, y Pedro entonces decidió visitarles. Y dice del texto que allí había uno que se llamaba Eneas. El texto no dice que él era cristiano, pero podemos por lo menos deducirlo. Que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y entonces Pedro llegó allí y sin mucha conversación le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Y levántate, ¿ya? Y haz tu cama. Lógicamente que este no es una enseñanza, ya sabe, ¿no es cierto?, qué es lo que usted debe hacer, ¿ya? Incluso a veces escuché una vez un predicador diciendo que en la Biblia todos eran... Jesús, cuando resucitó, ¿ya?, dejó hasta toda la indumentaria que estaba allí, la dejó toda dobladita, ¿ya?, cosa que se debe hacer cuando alguien se levanta. Y aquí tenemos, ¿ya?, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Dicen que hay algunos que pasan semanas que no hacen cama, no hacen nada, y el dormitorio es un caos, ¿ya? Un caos total. Pero el texto no tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso, ¿ya? Sencillamente Pedro le dijo eso, dando a entender que su salud estaba completamente restituida y que ya podía volver a su vida normal, ¿ya? Algunos comentaristas dicen que Eneas probablemente haya tenido alguna especie de trombosis, ¿ya?, lo que le impedía de caminar, y en aquellos días, como era bastante limitada la asistencia de la medicina, entonces él estaba allí acostado, y ya llevaba aproximadamente 8 años en ese estado. Él jamás imaginó lo que Dios haría en él. Jamás imaginó y pensó que allí iba a llegar uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo y iba a derramar su gracia y el poder de Dios para levantarlo de su enfermedad, y así, de esa forma y de esa manera, reavivar, encender gloriosamente la fe
que él tenía en el Señor. Entonces podemos ver en primer lugar el propósito que tienen las enfermedades en la vida de los cristianos. La Biblia, ya lo hemos dicho varias veces, que la Biblia enseña que incluso los cristianos están sujetos a padecimiento y a padecimientos físicos. Algunos por muchos años y otros de forma intermitente. Estando nosotros en este cuerpo de muerte o en este cuerpo de pecado, lamentablemente nosotros también no somos ajenos y estamos sujetos a este azote. Pero nosotros tampoco podemos desanimarnos con las enfermedades y los achaques que puedan sobrevenirnos, porque la soberanía de Dios gobierna todas las cosas. Y Él a veces hará que nosotros, en algún momento de nuestra vida, tengamos que pasar por tribulaciones de esta naturaleza, pero que, a pesar de ello, la gracia, la compasión y la misericordia de Dios será derramada sobre nosotros. Las enfermedades, entonces, en las Escrituras tienen un propósito. Bueno, nada ocurre por causa de la suerte, por causa del azar, ¿ya? Del destino ciego, sin rumbo. Todo lo que pasa con la vida de un cristiano, todo lo que ocurre con la vida de un hijo de Dios, e incluso con los que no conocen a Dios, todo está controlado por la divina voluntad del Señor. Debemos reconocer humildemente, ¿ya?, que hay cosas que nosotros a veces no logramos entender, no logramos comprender y no logramos explicar. Algunos tipos de enfermedades, a veces catastróficas, que pueden ser encontradas en niños o en personas que nosotros podríamos decir que no tienen ni siquiera cómo enfrentar esa situación. Recién nacidos, ¿ya?, e incluso algunos estando dentro del vientre materno, o algunos ancianos, no tienen cómo. A veces el azote viene de tal forma y de tal manera que yo no tengo ningún problema en decir que hay cosas que yo no logro entender y mucho menos explicar. Pero sí nosotros podemos entender, por lo menos por un lado, que Dios sabe lo que hace. Cuando una vez le preguntaron a Jesús: Señor, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó? ¿Pecaron los padres? Y Jesús dijo: ni lo uno ni lo otro. Esto ocurrió para que se manifestara en él la gloria de Dios. Lo importante, hermanos, es que nosotros en tiempos de enfermedad, ¿ya?, y también de molestias, como yo considero una molestia, un resfriado, y cual incluso ha hecho que muchos hoy día no estén aquí, ¿ya?, y otros estén, y son molestias que nos son generadas por estar en este cuerpo. Pero lo importante es que nosotros encontremos consuelo en la santa y la divina voluntad de Dios. Porque puede ser, por la divina voluntad de Dios, que Dios manifieste su poder glorioso y nos sane de una forma extraordinaria. Nos permita bajar a tal punto de a veces de estar en profunda aflicción, y Dios en un momento determinado puede sanarnos completamente. O puede permitir que nosotros sigamos con esas dolencias y enfermedades, pero que su divina providencia estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Puede que Dios haga un milagro, puede que no. Cierto es que ambas cosas serán buenas para nosotros. Entendemos, hermanos, también de que este poder y autoridad que tenían los discípulos del Señor y estos dones extraordinarios que estaban allí presentes, nosotros hoy no los tenemos en la iglesia. Y no los tenemos por falta de consagración. Porque algunos dicen que estos poderes hoy no están en la iglesia por falta de consagración, de
de los discípulos, de nosotros en este caso, de los seguidores del Señor. Pero nosotros hemos tenido casos de gente que ha sido muy consagrada a Dios. Por ejemplo, el propio David Brainerd, que podemos considerar de que no haya existido en la historia de la iglesia una persona tan consagrada como este joven, que empezó su ministerio después de haber sido expulsado de una universidad de Estados Unidos, porque simplemente hizo una crítica al rector. En un momento determinado dijo, esta silla que está aquí tiene más gracia que el rector. Y ese comentario llegó a los oídos del rector, lo llamaron y le preguntaron, ¿usted dijo esto? Sí. Entonces usted está fuera. Y fue colocado fuera de la universidad. No sabía él que Dios iba a hacer una obra extraordinaria en su vida. Y él entonces empieza a clamar, a buscar a Dios, y él entonces se dedica a las misiones, cosas que ya venía en su corazón. Y después él, cuando inicia su ministerio, él se consagró de una forma extraordinaria. Brainerd fácilmente, y no fueron ni 1, ni 2, ni 3 días, fácilmente pasaba 12 horas en oración. 12 horas. Y él, por la divina providencia de Dios, empezó a predicar el Evangelio a los indios más embrutecidos por el poder del pecado. Porque él decía en uno de sus diarios, 2 cosas caracterizaban a este grupo que yo me propuse evangelizar. Ellos eran dados con la brujería y ellos eran dados con el alcoholismo. La brujería y el alcoholismo los caracterizaba. Y después, cuando él termina su ministerio, que duró apenas 4 años, allí realmente Dios había descendido. Pero Brainerd no tenía el don de la sanidad. Por lo mismo, entonces podemos deducir, no solamente a la luz de esto, sino de la historia de la propia iglesia, que esta manifestación extraordinaria no es un don que está presente en la vida de la iglesia. Hoy no está. Pero que sin embargo, a pesar de ello, la gracia y el poder de Dios continúan intactos. Por eso, Sir Michelin en un momento determinado dice, nosotros hermanos podemos ser, como se dice, cesacionistas, pero Dios no es cesacionista. Dios es soberano. Y Él en días de enfermedad puede sanarnos. Y probablemente algunos de ustedes y nosotros en algún momento determinado hayamos sido testigos de cómo Dios se manifestó a nuestro favor, por obra, por gracia, por pura misericordia. Que Dios lo hace. Y en días de enfermedad y en tiempos de enfermedad nosotros podemos pedir que Dios pueda tener misericordia y pueda entonces concedernos el privilegio de restaurar nuestra salud. O incluso de alguna persona que nosotros amamos, que ni siquiera sea cristiana. Y Dios la puede restaurar e incluso traerla por medio de esto al Evangelio. Entendiendo también por otro lado que la sanidad no es la mayor necesidad que tiene el ser humano. Porque si nosotros somos sanados en un momento, no significa que vamos a ser sanados por toda la vida. En algún momento nuevamente vamos a enfermarnos. Por tanto, es que Dios haga la sanidad la otra, la que es eterna y que permanece para siempre. Algunas aplicaciones prácticas sobre este punto. Primero, nosotros jamás debemos murmurar y mucho menos reclamar ante Dios y los hombres si nuestro cuerpo no funciona de una forma normal. Sería una de las peores cosas que podríamos hacer nosotros como cristianos. Reclamar, murmurar, ponernos de mal genio y entorpecer la sana convivencia en nuestra familia. Porque me imagino yo de que nadie, ningún familiar desea que en este caso mi esposa o mis hijos o yo mismo esté enfermo. Entonces el cristiano debe tener cuidado de que hasta en estas cosas tiene que ver la mano de Dios, la misericordia de Dios. Y no debemos estar reclamando, estar murmurando,
estar pataleando porque las cosas no funcionan y principalmente nuestro cuerpo no funciona como nosotros quisiéramos que funcionase. Hay una mano sobrenatural, divina y gloriosa que gobierna todas las cosas desde que el sol nace hasta que se pone. Dios está allí gobernando todo. Por lo mismo no podemos entonces murmurar, porque si nosotros murmuramos, ¿ya? Nosotros, entiéndase bien, murmurar, y no estoy diciendo que si a usted le duele algo, usted no se queje, en el sentido de que me duele, siento dolor, siento pesar, ¿ya? No estoy bien, ¿ya? Eso es una cosa, pero murmurar ya es otra cosa, es como, de cierta forma, no entender que Dios está allí trabajando, no entender que todas estas cosas que nos pasan en esta vida tienen un propósito de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo va a decir, en todo, dad gracias a Dios. ¿Por qué? Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Segundo, debemos recordar que en tiempos de enfermedad, debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo siempre fue un Dios compasivo y misericordioso con los enfermos. Significa que si estando nosotros enfermos, Él estará con nosotros. Él estará presente con nosotros. Jesús, en su ministerio, una de sus principales características es que Él era duro, de cierta forma, y firme con los rebeldes, con sus enemigos y adversarios, con aquellos que querían pillarlo en algo, en alguna palabra, en alguna obra. No todos regresaron después de haberse encontrado con el Maestro, regresaron sonriendo a sus hogares. Y Él tampoco le sonrió a todos. Pero había un grupo de personas con las cuales Él simpatizaba y tenía una empatía dulce y graciosa: los enfermos. Jesús se compadecía de los enfermos, porque incluso hasta en esas cosas Él veía cómo el efecto producido por el pecado afecta la vida de un ser humano. Porque estamos en este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte. Y cuando Adán cayó, entró la muerte, y la muerte trajo de la mano la enfermedad. Y el Señor tenía compasión y misericordia. Jamás en algún momento Jesús dijo, no, sáquenlo de aquí, no tengo tiempo para ellos. Primero a los judíos, y después si me sobra tiempo veré. Él tenía compasión y misericordia de los enfermos. Si lo tenía en aquellos días, también hoy lo tendrá con nosotros. Estará con nosotros en días de enfermedad. 3, a modo de pregunta. La cosa importante es cómo nosotros reaccionamos ante la enfermedad. Podemos, por ejemplo, ver la faz de Dios en nuestra dirección, mirándonos dulce y tiernamente en días de enfermedad. Esta es una de las cosas muy importantes, porque no es ajena a nosotros. No es ajena. En algún día podemos nosotros estar impedidos de hacer las cosas comunes. ¿Por qué que las personas que tienen a veces mucha salud y tienen vida y larga vida, y en algún momento se enferman, luego pasan 2-3 meses y mueren? Porque no resisten a estar postrados. No resisten a que sean sacados de su rutina. No pueden regar, no pueden ir a ciertos lugares que antes, no pueden andar en bicicleta, no pueden correr, tienen que ahora ser llevados, no resisten. Por eso que nosotros no podemos depender de las circunstancias que nos cercan, principalmente si ellas son favorables, porque en algún momento pueden cambiar. Y en nosotros en tiempos de enfermedad tenemos que aprender, y ojalá antes, para estar preparados para ese día, conocer a Dios y sobreponernos a las circunstancias.
a pesar que estemos enfermos, dolidos, necesitados, mi fe está inabalable, inquebrantable, más fuerte, más sólida. Había una mujer que era esposa de un hombre muy piadoso, de la cual Dios dijo, hombre santo y justo. Y Dios se lo dijo al propio Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Quién como él, que no hay otro, santo y justo? Probablemente vivió en una de las generaciones más antiguas de la historia de la humanidad. Pero algún día él fue probado en su fe. La mujer reaccionó mal. Eso también es importante para nosotros, que no solamente el enfermo debe estar consciente de que lo está, que necesita y que la gracia de Dios está con él. Las personas que lo cercan, marido, mujer, hijos, también deben ser compasivos y misericordiosos. Es como, sería ridículo decirle, ya, pero levántate, pues. Ya te estás haciendo, ya le estás poniendo mucho. Ya, si un dolor de cabeza no es nada. Claro, ya. Los dolores son buenísimos desde que sean en los otros. Pero en mí, por eso ya algunos nos acusan, nos critican de que nosotros los hombres tenemos, o estamos viendo la luz de una aguja y ya estamos dando el discurso como si fuesen ya nuestras últimas palabras, las palabras de despedida. ¿Ya? Debemos, el enfermo debe estar preparado para tal, pero los que están a su alrededor, la misma cosa. Y dijo, ¿tú mantienes tu integridad y sirves a Dios aún? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, como cualquier mujer fatua, has hablado. Esta mujer vio la mano de Dios en la riqueza, en los animales, en los bienes, en los asados y churrascos que hacían. Pero en el día de la enfermedad, de la tribulación y de la angustia, no la vio. ¿Cómo reaccionamos en días de enfermedad? Una gran tarea nos queda en esta vida, hermanos, conocer a Dios en nuestras enfermedades. Puede ser que la divina providencia también nos dé una salud extraordinaria y maravillosa. Y Dios nos saque de este mundo durmiendo. ¿Ya? Sería la muerte que deseó Balaam, que él sabía cómo morían los justos. Y por eso dijo, siendo a pesar de ser un comerciante de la fe, en un momento dijo, muera yo la muerte de los justos. Pero no la vio. Murió la muerte de los impíos. Fue atravesado en la guerra. A pesar de ello, nosotros podemos ver en todas estas cosas la gracia y la misericordia del Señor. Pero esta es una tarea que a nosotros nos queda, que Dios nos ayude, nos dé gracia, paciencia y misericordia, para que en días de enfermedad podamos mantenernos firmes. Y si alguno de los nuestros se enferma, tener compasión y misericordia, como lo hacía nuestro amado Salvador. No entienda jamás que a veces una enfermedad es motivo de una maldición, o que me hicieron una macumba, ¿ya? Un toque de tambores, ¿ya? En la casa de una bruja, y tiraron un puñado de retamillos con un mono lleno de alfileres atravesados, y es por eso que estoy así de esa manera. Confiar en el Señor, en su gracia, en su misericordia. Hay enfermedades que no son para muerte, otras sí lo son. Sea una cosa o la otra, en algún día vamos a tener que partir. Pero la dicha nuestra es que nuestro estado final será mucho más glorioso que este estado en el cual nos encontramos hoy. Ahí tenemos entonces a Eneas siendo curado, restaurado de su salud,
por la gracia del Señor. Dice el texto sagrado que los que vieron aquello se convirtieron al Señor. La enfermedad también viene con el propósito de a nosotros acercarnos más a Dios y acercar otros también al Señor. Por eso no podemos atribuir a veces despropósito en las cosas de Dios que son misteriosas. Niños que han nacido a veces con enfermedades graves. Y claro, el corazón de los padres se parte. Pero más adelante en la vuelta está Dios, con manos tiernas y poderosas. Va a manifestar su gloria ante los ojos de los médicos. ¿Quién pecó? No. ¿Por qué no? Maldición hereditaria tampoco. Fue la soberana voluntad de Dios. Y así muchos médicos y gente de la salud han podido creer en el Evangelio porque vieron que aquel caso era imposible. Sin embargo, Dios revertió la situación. En segundo lugar, hermana Tabita o Dorcas. El texto sagrado nos dice que en el versículo 36, ella era una discípula. Amén. Entonces, si era discípula, no era otras cosas, las cuales iré a mencionar. Y que como discípula, ella abundaba en buenas obras y en limosnas. ¿Qué hacía? Más abajo, cuando las otras viudas, o hay unas viudas que están allí llorando, le mostraba las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Un gran ejemplo, incluso que conmovió al propio Pedro, y fue allá, y entonces hizo una humilde oración, y ya veremos lo que sucedió. Tabita entonces era una discípula, estaba llena de buenas obras, y servía a Dios de una forma increíble, allí en Jope. No era pastora, y tampoco era una predicadora, tampoco era misionera, era una sierva, era una discípula, y que en ese servicio ella tenía su contentamiento. Una mujer extraordinaria. Apenas servía por convicción a Dios, a sus hermanos. Servía a sus hermanos, estaba rodeada, llena de buenas obras. Y tenía un buen testimonio ante aquellos discípulos que estaban allí en Jope. Pregunto, bueno, esta hermana, ¿qué pasó? Se enfermó. Y esta enfermedad sí era para muerte. Sí era para muerte. Y de hecho murió. La acompañaban sus buenas obras. Pregunto, ¿qué virtudes deben tener las Dorcas de hoy? Las santas, las discípulas, las siervas de Jesús. Principalmente en el contexto en que nosotros nos encontramos hoy, donde la liberación femenina o las feministas abominan todo aquello que es justo, que es santo y que es maravilloso. Las funciones que Dios ha preparado para una mujer. Hoy día hay una abominación a eso. La mujer es una esclava, la mujer tiene que ser igual con el hombre y de preferencia ella debe ganar más para tener al hombre bajo sus pies. La mujer debe ser independiente. Eso es lo que dice hoy el movimiento feminista.
y que nuestro país es muy fuerte, muy fuerte. Entonces preguntamos, al observar la vida de Dorcas, preguntamos entonces, hermanos y hermanas, ¿cuáles son las virtudes que debe tener una mujer de Dios, una Dorca, en el día de hoy? ¿Qué virtudes? ¿La quiere escuchar? Amén. Una mujer de Dios debe una mujer de Dios debe vestirse decentemente. Debe vestirse, si es casada, para su marido y no para los hombres u otros hombres de la iglesia o del mundo. La mujer de Dios debe vestirse decentemente. Decentemente. Debe, según la palabra, debe vestirse con pudor y modestia. Sin peinado ostentoso. Sin oro ni perlas. Tampoco debe usar vestidos costosos. Una Dorcas no debe usar vestidos costosos para que alguien diga, oh, es ricachona. Vive en otra realidad. ¿Ya? No deben usar vestidos costosos. Deben ser buenas para aprender y en silencio. No pueden ejercer dominio sobre el hombre. No pueden. Usted no puede mandar en su marido. Usted no puede, usted que es ella, no puede ser él. Y usted que es él, no puede ser ella. Él es él, ella es ella. Debe ser llena de buenas obras, piadosa en su profesión de fe, honestas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Usted encontrará esto en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 12 y luego en el capítulo 3, versículo 11, que son las orientaciones que el apóstol Pablo habla y da sobre una mujer cristiana. Usted me puede decir, pero eso era en el tiempo del apóstol Pablo y nosotros hoy día, los días cambiaron y ahora tenemos otra sociedad más moderna, vamos a acabar con el machismo y bla, 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 bla. Bueno, entonces, ¿para qué usted está diciendo de que la Biblia es la palabra de Dios? Que la Biblia es la autoridad, que la Biblia, Santa Biblia, eres para mí un tesoro aquí. Eso lo enseña la Biblia. Y Dios es soberano y sabio. Y Él sabe que si la mujer de Dios hace estas cosas, lo demás va a funcionar bien. A la perfección. Yo no veo ninguna ofensa, principalmente cuando la Biblia habla sobre la función de la mujer dentro del matrimonio. La mujer debe estar sujeta a su marido. Y no puede tener independencia. En todo debe consultar y debe preguntar. Esto, lógicamente, en un clima de amor, de respeto. También estamos hablando y entendiendo de que el hombre representa en el matrimonio a Cristo. Y que la mujer representa a la iglesia. Y que nosotros jamás podríamos reclamar de algún trato que Jesús nos haya dado. Porque todo trato que Jesús nos ha dado es justo, es bueno, es correcto y nos hace bien. Y aunque Dios dijera que nosotros somos esclavos y siervos, es para nuestro bien. De tal forma que estas son algunas de las virtudes que tienen que tener las mujeres de Dios. Y si alguna piadosa dice, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces usted no tiene derecho a casarse. Y ni siquiera tiene derecho a pensar en algún momento iniciar un matrimonio. Porque si usted piensa en el matrimonio, sabe que usted debe renunciar. Usted ya no es más cabeza.
La cabeza ahora pasa a ser el hombre. El hombre es el responsable por poder guiar y dirigir. Me estoy refiriendo a hogares cristianos. Aplicaciones prácticas. Vamos a apretar otro poquito. Usted, querida hermana, ¿se puede decir entonces que usted es una Dorcas? Se puede decir de usted que es una Dorcas, una mujer sensata. Porque cuando dice el texto sagrado que se viste decentemente, que debe vestirse con pudor y modestia, que no debe andar con un peinado ostentoso, ni me imagino cómo debe ser un peinado ostentoso, sin oro ni perlas. Lo que el texto sagrado está queriendo dar a entender, sencillez, sencilla. Una mujer humilde, sencilla, modesta. ¿Se puede decir usted, hermana, entonces que usted es una Dorcas? El texto sagrado también dice así que la mujer sabia edifica su casa. La necia la destruye con sus propias manos. A veces en ese afán de ganar y ganar y ganar dinero, alguien va a pagar las consecuencias, principalmente si hay hijos. ¿Puede una mujer cristiana trabajar? ¿Sí? Puede trabajar, no hay ningún problema. Pero si ella es casada y tiene hijos, y los hijos son pequeños, no es sabio que ella salga y deje a sus pequeños en manos de terceras personas. Además, porque la Biblia que yo estoy leyendo, no sé si usted lee la misma, dice que no son los tíos que crían a los hijos, ni los abuelos, ni mucho menos los vecinos. Quien educa a los hijos son los padres. Son los padres. Por lo mismo, si los hijos son pequeños, las mujeres deben quedarse. Deben quedarse. Y todo esto hay que pensarlo antes de llegar al matrimonio, para que después no hayan cambios y choques. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye. Otra pregunta. Usted, hermana Dorcas, ¿se podría decir que usted es el fiel reflejo de Cristo, de la iglesia? En esa comparación que hace el apóstol Pablo, que Cristo es el novio y que la mujer es la iglesia, ¿se puede decir que usted, por ejemplo, es el fiel reflejo de la iglesia? ¿Que usted es una mujer sumisa? Es porque cuando nosotros hablamos de sumisión, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Por qué ay, ay, ay? Ay, ay, ay. Porque hay un... Ay, ay, ay. Porque hay un problema serio, serio que nos acompaña desde la cuna, desde el día que fuimos concebidos. Un problema que se llama orgullo. Orgullo. Y que nosotros no, y nos cuesta someternos a algo. Nos cuesta bajar el lomo. Y ahí tenemos a veces algunas mujeres que están dele con el marido, con problemas. Usted no sabe, por ejemplo, que usted debe hacer todo lo posible para evitar el choque, evitar el confronto, evitar el roce, evitar que salgan chispas. Y que cuando usted está notando que las cosas pueden ir hacia allá, que no cuesta meterse en el dormitorio y doblar las rodillas y pedir ayuda a Dios. O por lo menos mantener la boca con agua y no hablar nada, por lo menos por unos 5 minutos. Pero no nos parece algo y ¡pah! Choque, confronto, pelea. ¿Y cómo es posible, hermanos, que nosotros realmente tengamos un... Es como cuando a la bicicleta se le sale la cadena. ¿Ya? ¿Cómo va a andar la cosa si se le salió la cadena en la casa? ¿Cómo va a andar el matrimonio?
y vamos a llegar aquí al culto, vamos a cantar tomados del brazo, ¿ya? Y todos dicen, oh, qué lindo matrimonio, oh, es una bendición. Y resulta que en casa la cosa es diferente. Si hay algo que nos debe preocupar bastante, es el crecimiento del orgullo. Y estoy hablando sobre este lado porque el texto sagrado nos presenta a Dorcas. Aquí no estamos hablando de otro hombre porque el texto no habla, sería invención mía, no sería fiel al texto. ¿Ya? Hoy día les tocó a la santa, así que amén. Amén, amén. Usted es el fiel reflejo de la iglesia, usted es sumisa, una mujer sencilla, es usted una mujer de oración. Una mujer que es señora absoluta de la lengua, que no se mete en problemas por su sabiduría y que con sus propias manos construye su hogar para la gloria de Dios, haciendo que el día que usted parta de este mundo, todos se lancen sobre su ataúd en lágrimas. Esta murió y pidieron que la resucitaran. ¿Y si usted muere, alguien pediría? No, no. Déjenla ahí nomás. Déjenla ahí nomás. ¿Y usted qué piensa que es una señorita que tiene sus 20 y pocos o más? Pero piense usted en el fondo de su corazón formar un hogar. Porque si hay algo que se parece con el cielo aquí en la tierra, es un buen hogar. Donde el hombre es hombre. No es afeminado. No es apoyerado. Mamitis. Es hombre. Es hombre. Cuida, ama y se la juega por su mujer. Ahí tenemos al hombre y tenemos una mujer mansa, humilde, sujeta a su marido. Es lo que más se parece con el cielo aquí en la tierra. Lo que más se parece. Y usted desea formar un hogar un día. Porque tener un hogar es algo... Bueno, fue Dios que lo hizo. La familia es algo extraordinario. El matrimonio es una bendición de Dios cuando funciona bien. Entonces, ¿usted qué piensa en algún momento formar un hogar? ¿Usted ya está trabajando en estas virtudes? ¿Usted anda con un llamado aquí, freno de mano? No debo oír tales cosas. No debo hablar tal cosas. No debo estar observando ciertas cosas que pueden contaminar mi alma. Y si de repente su padre y su madre le dan un tate quieto, agache las orejas. Agache las orejas. Prepárese. Ejercítese. Porque más adelante no va a ser ni su padre ni su madre. Va a ser su marido. Y va a tener que someterse a él. Ya debe ejercitarse en aquello. No me entienda mal. No estoy diciendo así que la mujer es una esclava. ¿Ya? Y que en el sentido más estricto, una vez casada, la mujer debe decirle a su marido, mi señor. He visto algunas que lo hacen. Son bíblicas. Pero la Biblia no es clara sobre ese tipo de cosas. Pero no estoy diciendo de que... Amén. Amén. La Biblia habla solamente una vez sobre eso. Pero una vez basta. Una vez basta y sobra. De tal forma que tiene que ejercitarse en estas virtudes. Tienen que ejercitarse ya con sus padres, ya con su madre, ya en obediencia, sumisión y respeto en aquello. Y tampoco, como estaba diciendo, no estoy diciendo de que aquí el hombre en la casa es el cuco, ¿ya? Es el patrón del fondo, que llega a él y todo tienen que tenerle servido, que él no hace nada, él solamente se dedica como un bruto a trabajar y a proveer para las necesidades. No, no estamos diciendo eso. Porque según lo que la Biblia nos enseña, el hombre es un reflejo de Cristo. Y Cristo ama a la iglesia. La cuida, la nutre, la protege, la guarda.
Si es necesario, prefiere morir él y no ella. Y no anda con esa cuestión, anda tú, anda tú, anda tú, anda tú, dile tú, no, dile tú, anda tú. Y la coloca a ella como escudo. ¿Ya? A veces toca la puerta y tiene miedo de salir. Anda tú, anda tú. No, el hombre es el que se la juega por su hogar, por su familia, y ama profundamente a su esposa. La mujer, por su lado, debe estar sujeta a su marido. Y las mujeres jóvenes deben ejercitarse en ello. Desde la juventud, para que después no tengan dramas ni problemas. Cuando llegué al seminario ecuatorial en Belén do Pará, ya había otros seminaristas que estaban comprometidos, que venían de años atrás, y uno de ellos se casó. Ellos se casaron. El matrimonio duró 7 días. Se casaron, fueron de luna de miel no sé para dónde, volvieron como el perro y el gato. El casamiento duró 7 días. Y intervino rector y pastor y capellán y oración y más. No hubo caso. No hubo caso. Ese matrimonio, lamentablemente, feneció. La Biblia nos habla sobre las virtudes que tiene que tener un hombre, pero aquí en este caso las encontramos en una mujer piadosa, humilde, dueña de su lengua, de su temperamento, que lucha permanentemente contra su orgullo, no crear problemas, y así entonces ser una bendición y mantener como el termostato en un refrigerador, mantener el equilibrio en el hogar. Anote esa, termostato. Empieza la temperatura en el refrigerador, la temperatura ambiente empieza a subir y el refrigerador está aumentando la temperatura exterior. Va a mantener la temperatura dentro del refrigerador. Eso lo hace el gas, el termostato. La mujer debe ser ese termostato, la que debe mantener el equilibrio con sanas palabras y no ser leñera y echarle leña al fuego para que la cosa pueda tornarse aún peor. Para terminar, vemos en ese texto solamente Dios y nadie más que Dios, y tan solamente Dios tiene el poder extraordinario sobre la muerte. ¿No lo tiene Satanás? ¿O usted vio que Satanás en algún momento resucitó a alguien? Solo Dios tiene el poder extraordinario sobre la muerte. ¿Cuántas personas, amado hermano, amada Dorcas, cuántas personas resucitaron en la Biblia? Diga usted así, a voz en cuello, dígame el número. 9. ¿Qué Biblia está leyendo, hermano? ¿Cuántas personas resucitaron? Ahora sí que están asustados, ¿no es cierto? Mejor no digo nada. 3. El hermano Ignacio dice 3. ¿Qué Biblia está leyendo, hermano? 2. 2 personas resucitaron en la Biblia. De nuevo, ¿qué Biblia está leyendo? Está leyendo la Biblia por partes. Respuesta. ¿Cuántas personas resucitaron en la Biblia? Muchas. Primero, nosotros no sabemos cuántas personas resucitaron. Porque a veces se hablan en números. Ya voy a explicar esto. Se hablan en números. ¿Ya? Pero sí la Biblia cita 7 casos puntuales, con nombre, 7 personas, y espero que nunca más se olvide de esto, es un detalle, pero 7
personas fueron resucitadas. Primero, el hijo de la viuda de Sarepta. 2, el hijo de la tsunamita. Tercero, la hija de Jairo, por Jesús. Luego, el hijo de la viuda de Naín. Quinto, Lázaro. Sexto, Tabita. Séptimo, Éutico, resucitado por el apóstol Pablo. Cuando se acuerdan cuando se quedó dormido, ya el santito se quedó dormido en la ventana, ya y se fue de espaldas. Y el apóstol Pablo llegó y como si nada, se echó sobre él, ya, no ha pasado nada. Que no salga de aquí. Y lo resucitó. Ahí tenemos 7 casos. Pero ¿por qué digo que no se sabe explícitamente cuál es el número exacto? Primero, porque en el Antiguo Testamento también tenemos que una persona resucitó al haber tocado los huesos de Eliseo. ¿Se recuerda? Y también dice el texto sagrado que cuando Jesús murió y resucitó, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos aparecieron a muchas personas. ¿Cuántos? No sabemos. Sencillamente la Biblia dice muchos. Fue un fenómeno extraordinario y sobrenatural. Mateo 27, versículos 52 y 53. Entonces, con ciencia cierta y exacta no sabemos, pero puntualmente podremos decir que por lo menos 7 fueron resucitados. Aplicaciones prácticas. La tumba no es nuestro lugar final. Amén. Moriremos. Un día resucitaremos. Lo más probable que nos pase a nosotros es que siendo una vez alcanzados, atrapados por la muerte, ahí quedemos. Y no venga el pastor de la iglesia o algún hermano que se eche sobre su cuerpo, sobre su ataúd y lo saque de allí. Lo más probable que no pase eso. Lo más probable. Pero la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo físico hace parte de la redención, del plan de redención final. Un día seremos resucitados en el último día. Un cuerpo nuevo, glorificado, estará para siempre en la presencia de Dios. No podemos estar de esta forma horrible en la presencia de Dios. La carne no soportaría. Tenemos que morir para resucitar con un cuerpo glorificado. Y un día nosotros seremos resucitados. Serán resucitados todos aquellos que ya se fueron y que hoy están con Cristo. Sin embargo, sus cuerpos están aún entre nosotros en una sepultura fría. Pero un día de allí ellos saldrán y resucitarán para la gloria de Dios. Y la segunda aplicación sobre esto. Qué glorioso. Solo Dios tiene el poder sobre la muerte. ¿Qué poder tiene Dios? Qué extraordinario es este ser glorioso que nos ama, que es benévolo, paciente, gracioso y misericordioso con nosotros. Que a pesar que el pecado entró y entró la enfermedad y la muerte, Él, a pesar de ello, en su infinito poder y sabiduría, ha proyectado resucitarnos para que estemos un día en la presencia de Dios. La muerte no debería ser nuestro espanto, ni mucho menos la enfermedad. Hacia allá vamos, hasta que un día nos encumbremos más allá de las nubes, porque con estas alas terrenales no podemos comprender el tamaño y la magnitud de lo que fue hecho en la cruz. Necesitamos un cuerpo glorificado, una mente renovada, para que podamos comprender la extensión del sacrificio de Jesús en la cruz. Y allí no pararemos de exaltar, de glorificar y de engrandecer al Señor Jesucristo.
porque Él es digno, es grande, es glorioso. Él es sabio, es el Cordero digno de Dios, el Cordero de Dios, que está sentado en el trono y que vive para siempre. Y es nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él damos la gloria hoy. Que quede registrado. Damos la gloria hoy y siempre. Amén. Oremos.